Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más, para seguir compartiendo la palabra del Señor, que como cada día seguimos avanzando en el Evangelio de Mateo y poco a poco hemos ido avanzando hasta llegar en esta ocasión, en esta mañana, hasta el capítulo 10 y el versículo 16, que dice así: He aquí está hablando el Señor, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una vez Jesús comisiona a los 12 discípulos para que vayan a las ciudades y a las aldeas a compartir y a predicar el Evangelio. Fíjate, porque no solamente les da las instrucciones de lo que deben hacer, sino que además encontramos que desde este mismo versículo 16 en adelante, el Señor es bien claro con el trato que a partir de ese momento van a recibir. Jesús dice que a partir de ahora van a ser como ovejas en medio de lobos. Mira, si algo era Jesús, sin duda alguna, era bien claro a la hora de hablar. Jesús dejó las cosas claras desde el principio. Él no quiso engañar a sus discípulos diciendo cosas semejantes, por ejemplo, como a partir de ahora todo va a ser bonito. Si ustedes deciden servirme, todo será de bendición. No se preocupen por nada, porque conmigo todo es felicidad o cosas semejantes, ¿verdad? Sino que Jesús fue claro y les dijo la verdad. Él les advirtió a cada uno de los discípulos que si aceptaban el llamado de predicar el Evangelio, ellos iban a ser como ovejas en medio de lobos. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente esto? El Evangelio que ellos iban a comenzar a predicar es un Evangelio de paz. Así lo denomina, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando él escribe esa carta famosa a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6 y versículo 15. Y este evangelio de la paz va a ser predicado en un mundo no solamente corrompido, sino que además es un mundo que está dejando a Dios de lado. Y cuando tú predicas un mensaje de paz en medio de un mundo corrompido, créeme que vas a tener serios problemas. Vas a ser como una oveja contra un lobo. Y una oveja contra un lobo es un combate totalmente desproporcionado. El lobo tiene la característica de ser un animal tan feroz que nunca perdona a su víctima, sino que una vez que la agarra no la suelta hasta que la mate. La oveja, créeme que nada puede hacer contra el ataque de un lobo, y mucho menos si son muchos lobos. Entonces, ¿qué hacer entonces como ovejas cuando somos atacados? Bueno, aquí solo tenemos una única alternativa y es depender del buen pastor. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículo 11, que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesús nos envía como ovejas en medio de lobos, pero Él viene con nosotros como el buen pastor que es y nos protege de todo ataque. Pero también Jesús nos advierte que aunque Él es quien nos envía y Él es quien también nos protege, aún así nosotros tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una de las grandes cualidades de las serpientes, sin duda alguna, es su prudencia. Las serpientes tienen la gran habilidad de saber no exponerse al peligro, sino que ellas saben esconderse, ya sea en grietas, debajo de piedras, donde sea, donde ellas puedan observar todo a su alrededor, pero sin que ellas sean vistas. Jesús en ningún momento nos llama a que nosotros tenemos que ser serpientes, sino que aquí nosotros tenemos que imitar la cualidad de la prudencia de las serpientes. La prudencia es la capacidad de pensar antes que actuar. La prudencia te lleva a valorar todos los riesgos posibles que tiene la decisión que quieres tomar. La Biblia enseña, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10 y versículo 13, que en los labios del prudente hay sabiduría. Y un poquito después, ya en el versículo 19, dice que aquel que sabe refrenar sus labios es prudente. Mira, si te das cuenta, la prudencia siempre está relacionada con la sabiduría. Por ejemplo, también precisamente en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y versículo 21, se nos dice que el corazón del sabio es prudente. Prudente significa también sensato. De hecho, hay otras versiones que en vez de decir prudentes como serpientes, traducen y dicen sensatos como serpientes. Jesús nos llama en todo momento a la sensatez.
Si en algún momento de nuestra vida nosotros estamos siendo atacados, estamos en medio de tribulaciones, estamos metidos en serios problemas, estamos como una oveja contra un lobo, siempre debemos actuar con sensatez, con prudencia, con cordura. Un creyente no debe nunca perder los papeles, aunque esté como una oveja en medio de un lobo. No solamente se nos llama a ser prudentes, sino que también Jesús advierte a sus discípulos y les dice que tienen que ser sencillos como palomas. Sencillo significa literalmente sin mezclas, es decir, sin engaños. Nosotros no podemos estar aparentando una cosa, pero sin embargo en la realidad somos otra. Ya estuvimos hablando el otro día en un devocional del peligro que tiene vivir una vida llena de apariencia. Pero una vez más, el Señor nos está advirtiendo que nosotros tenemos que ser sencillos, sin doblez, sin apariencia. Dos cualidades que como creyentes tenemos que manifestar siempre que somos atacados por nuestra fe son la prudencia y la sencillez. Un cristiano nunca debe buscar los pleitos, sino que es prudente y los evita. La Biblia enseña en el libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 3 y después vuelve a repetirse literalmente en el capítulo 27 y versículo 12 que el avisado ve el mal y se esconde, pero que son los simples, los necios los que pasan y se llevan y reciben el daño. Ante cualquier circunstancia adversa, seamos prudentes, seamos sensatos y a su vez seamos sencillos, sin doblez. No intentemos complicar las cosas, por favor. Los cristianos debemos ser mansos, pacificadores, como Jesús dijo en este mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Tenemos que ser hombres de paz y no de guerra. El salmista dice en el capítulo 34 y versículo 14 que nosotros tenemos que buscar siempre la paz y seguirla. Así que hagamos caso al Señor y seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a dar gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque cada día ella es un alimento que nos alimenta nuestra alma, que nutre nuestra alma, Señor. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, para que cuando seamos atacados, como lo es una oveja en contra de un lobo, que seamos sencillos, que seamos prudentes, que seamos sensatos. Ayúdanos a nunca perder los papeles, Señor, a no entrar en pleitos ni en discordias. Danos sabiduría, Señor, te lo pedimos, Señor. Tu palabra nos advierte, nos dice que si somos faltos de sabiduría, que te la pidamos, que tú nos la vas a dar sin medida, sin reproche. Así que en esta hora yo te pido por sabiduría, que derrames sobre mi vida sabiduría, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, si así Dios nos lo vuelve a permitir, si así Dios nos vuelve a dar este inmenso privilegio de predicar la palabra. Así que nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.